Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Muchos pueblos aduce a multitudes de personas en el valle y que cercano está el día. Y hoy es el día, ya llegó, amén, para que tomemos una decisión conforme sea el llamamiento de Dios. Y el valle, desde el punto de vista bíblico, es la vida. Todos nosotros estamos transitando por el valle. Dios no promete sacarnos del valle. Por eso dice, al que ande en valle de sombra de muerte, bueno, le infundirá aliento. Va a darnos aliento Dios si alguno estuviese en el valle sufriendo alguna necesidad. En el valle de lágrimas, dice otro texto del Salmo, lo traspasarán, es decir, andarán en ese valle de lágrimas, pero ese valle de lágrimas se convertirá en fuentes. Dios promete asistirnos en el valle. Y el valle tenía que ver con el pueblo que estaba allí reunido, que puede ser la multitud de personas de este mundo, la gente común y corriente, que tiene que tomar una decisión. Nosotros todo el tiempo estamos tomando decisiones y no podemos decir que hay decisiones más importantes o menos importantes. En esta noche aprenderás que todas las decisiones son fundamentales, porque todas o nos acercan a la bendición o nos alejan de la bendición, o nos acercan a Dios o nos acercan al diablo, o las bendiciones van a ser para nuestro beneficio o para nuestro perjuicio. Toda decisión tiene consecuencias, tiene resultados. Hay personas que hasta el día de hoy están sufriendo consecuencias por malas decisiones de sus ancestros. Por eso nosotros tenemos que pensar muy bien lo que decidimos. Y cuando lo decidimos es algo con lo cual no jugamos. Cuando decimos sí delante del altar, acepto a esta mujer hasta que la muerte nos separe. Bueno, es una decisión importantísima como todas las demás. Pero lo mismo pasa cuando le decimos a Dios, Dios, te acepto en mi vida, yo acepto tu voluntad, acepto entregarme a ti. Son decisiones que tenemos que tomar, son necesarias, fundamentales. Y cuando la gente atravesaba el valle y los enemigos le perseguían, bueno, buscaban inmediatamente un monte. Y podríamos pensar metafóricamente que el valle de la vida tiene un monte donde hay que subir, o tiene un abismo donde hay que descender. Bueno, lo mismo sucede con el final de la vida, en el valle de la vida, en el valle de este mundo. O nos espera el cielo, o nos espera el infierno. Bueno, eso es lo que está determinado para la humanidad. Algunos irán al cielo por las decisiones que han tomado, y otros irán al infierno por las decisiones que han tomado. Cada uno tiene que saber perfectamente qué decisión toma, y las consecuencias que eso tiene. Por eso vamos a empezar el tema hoy diciendo que hay gente que no oyen ni saben, por ejemplo. No oyen ni saben. Por lo tanto, toman malas decisiones. Esa gente está como sorda, pero también está como ciega, pero también está como ignorante de las cosas que puedan suceder por la decisión que toman. Y esto lo vamos a ver en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice el apóstol allí? Miren lo que dice el apóstol. En los cuales el Dios de este siglo, siempre que leas la Biblia, lees la Biblia, ¿verdad? Siempre que leas la Biblia y veas en la Biblia Dios con minúsculas, se refiere a un falso Dios, a un Dios extraño, a un Dios que no tiene nada que ver con el Dios verdadero. Y aquí está el Dios de este siglo. Es Satanás. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué hizo el Dios de este siglo? Cegó el entendimiento de los incrédulos, es decir, le puso como un capuchón en la cabeza a las personas. Le aisló la cabeza de Dios, es decir, que esa persona va a permanecer en incredulidad. ¿Por qué? Porque el diablo les puso como una tapa en la cabeza.
Y esas personas no tienen revelación de Dios. Por eso viven ignorando a Dios, no sabiendo de sus planes, no sabiendo de sus propósitos. Viven ajenos de la vida de Dios. Pero esa es la voluntad del diablo que hizo eso para que esas personas sufrieran de ese tipo de problemas. Pero ¿por qué Dios lo permitió? Porque esas personas estaban propensas. Dios a nadie va a obligar, a nadie le va a torcer el brazo para decir, amame, obedeceme, o vení a la iglesia, o acércate a mí. No, Dios nos dio la voluntad, nos dio la razón, nos dio las emociones para que nosotros tomásemos nuestras propias decisiones y fuésemos responsables por cada decisión. Por eso cuando vos ves una vida que cosecha bendiciones, porque toma buenas decisiones, principalmente que agradan a Dios. Pero si ves una persona que vive cosechando maldiciones, sufrimientos, es porque está tomando malas decisiones y sus decisiones no están agradando a Dios. Nosotros tenemos que aprender a agradar a Dios. Pero miren otro texto aquí en Romanos capítulo 11, versículo 8. Este es más sorprendente que el anterior. Miren lo que dice Pablo. Como está escrito, o sea, está escrito, ya está registrado. No es una palabra que se la lleve el viento, está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Por eso hoy es el día en el que Dios te trajo para que recibas esta revelación. Hoy llegó Dios para traernos este conocimiento. Y dice que Dios les dio espíritu de estupor. ¿Qué significa esto? La palabra estupor ya se las expliqué hace un tiempo, no sé si lo recuerdan, pero tiene la misma raíz que estúpido o tiene la misma raíz que estupefacto, es decir, que es algo que te sacude, que te choquea, algo que te deja como turuleto, algo que te hace como pararte y no saber para dónde ir, no sabes qué hacer, como que no tenés guía, no tenés dirección, no tenés revelación, no tenés conocimiento, no tenés seguridad. Y hay personas que se encuentran de esta manera, como que no ven, no oyen, por lo tanto no están recibiendo la revelación de Dios que les va a advertir o les va a cuidar. Por eso esas personas es como que están yendo en un auto que no tiene chofer, están manejando, o mejor dicho, el diablo los está guiando. Hay personas que están sufriendo de esta manera. Pero ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué? Porque son personas que no lo han buscado a Él con sinceridad. No están pidiendo clemencia, piedad, misericordia, diciéndole, Señor, te necesito en mi vida, ayúdame, o tené misericordia de mí. Porque Dios no está lejos del corazón contrito y humillado. Y a veces el orgullo hace que las personas se crean superpoderosas, se crean omnipotentes y se crean como que lo pueden solos o que son suficientes y están equivocados. Por eso Dios es como que dice, déjalo. Si quiere seguir, que siga. Si quiere lastimarse, que se lastime. Pero no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Hay gente que sabe a medias, no sabe completamente. Y ese a medias a veces tiene que ver con la cultura, tiene que ver con lo que hemos oído, me contaron, o lo sé porque es la cultura, se dice que es así. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros dependemos de la revelación de Dios. No dependemos de la cultura, no dependemos de la experiencia, dependemos de la revelación que Dios da a nuestras vidas. Por eso hay algunas personas que no están recibiendo la revelación de Dios que les va a guiar por caminos de bendición. Las personas estas analizan y no deciden. Analizan todo y no deciden. Tienen un conocimiento muy vago, superficial, que lo han recibido por cultura, por tradición, por comentarios. Analizan el tema, pero no deciden. Están llenos de dudas, están llenos de miedo y demoran el cumplimiento de la voluntad de Dios.
Por ejemplo, una persona que tiene dudas se torna dudosa. Yo siempre les digo que hay una duda prudente que nos hace analizar la situación para saber cómo procesar la voluntad de Dios, pero no demorarla ni tampoco negarla. ¿Se entiende? Pero es un análisis necesario para que seamos prudentes y no temerarios o necios o personas que se la creen que están porque Dios está con nosotros, podemos hacer lo que se nos antoja. No, no es así. Hay otras personas que tienen miedo, no hacen la voluntad de Dios por miedo. No, si me entrego, ¿qué pierdo? Si me entrego, a lo mejor Dios no me bendice como dicen que lo hace. Tengo miedo, hay gente con muchos miedos, miedo de entregarse a Dios, miedo de casarse, miedo de tomar decisiones, miedo de mudarse. Hay mucha gente llena de miedos y queda como paralizada. Pero qué triste es cuando las decisiones van a glorificar a Dios y esa persona por dudas o por miedo termina dándole la gloria al diablo. Porque todo lo que no decidamos para Dios lo estamos haciendo en contra de Dios. Jesús dijo eso justamente, el que conmigo no junta, desparrama, el que conmigo no es, contra mí es. Por eso las decisiones o agradan a Dios o agradan al diablo. Las decisiones van a desatar bendición o van a desatar maldición. Por eso tenemos que ser personas que sepan qué es lo que van a hacer y que lo hagan. Por ejemplo, la demora. Hay personas que demoran, no, este año no. Por ejemplo, el casarse. ¿Cuándo nos vamos a casar? Yo recibí una parejita hace muchos años que vino a consultarme, pero había una cuestión de crisis en ellos, porque ella decía, pastor, él no se decide, pero ya hace 12 años que estamos de novio y no se decide. Bueno, se decidió, se casó al año y se separaron. 12 años de novio, pero duraron un año como matrimonio. La decisión fue equivocada y sufrieron. Pero imagínate que hay personas que demoran las decisiones y vos no podés estar toda la vida sin decidirte. ¿Cuándo te vas a consagrar a Dios? ¿Cuándo te vas a santificar? ¿Cuándo te vas a entregar? ¿Cuándo vas a decirle a Dios, heme aquí, Señor, cuenta conmigo, quiero ser un instrumento útil en tus manos? Toma mi vida, llename de tu espíritu, utilízame con poder. Depende de una decisión. Yo estaba en Mendoza, ¿se acuerdan que les conté? Y el pastor estaba predicando, me acuerdo como si fuera hoy mismo, y él estaba llamando y yo me sentía comprometido con ese mensaje. Dijo, me está hablando a mí el pastor, está hablando conmigo. Y cuando el pastor dice, aquellos que quieran entregarse, pasen al frente y ríndanse delante del altar. Y yo estaba allí en la duda, dije, ¿qué hago? Voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy. Y le dije, sé que si voy, no tengo vuelta atrás. Tengo que entregarme, tengo que jugarme. No puedo delante de testigos decir voy, pero no, fue de mentirita. Fue emocional nada más, no siento más nada. Te lo puedo asegurar que ese momento de duda fue como una eternidad. Pero me acuerdo que me decidí, bajé las escalinatas, me postré delante del altar y hasta aquí he llegado. Y Dios me ha bendecido, te lo puedo asegurar, de una manera gloriosa, como nunca me lo hubiese imaginado. Pero tuve que tomar una decisión. Todo se trata de una decisión, porque nosotros tenemos que decidir y saber qué decidimos. Por eso cada vez que te entregas a Dios, tenés que saber que nunca te va a defraudar, porque Dios bendice siempre a su pueblo. Amén. Pero si estás enamorado, bueno, tenés que tomar una decisión, principalmente no apurada, obviamente, por emociones. Pero hay personas que dicen, no, voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar. Y a lo que comenzó como Romeo y Julieta termina siendo como Romeo y su nieta, porque ya pasó el tiempo y ya se pasaron los años. A mí yo les conté que me agarró el ser padre viejo y cansado. Y te puedo asegurar que los chicos demandan, son hiperactivos.
Y eso requiere de una decisión también. Y yo decía, ¿cómo no nos decidimos antes? Pero bueno, la voluntad de Dios se manifestó y doy gloria a su nombre. Amén. No quiero seguir en detalles con esto, pero me entienden, ¿verdad? Hay gente que sabe a medias. Hay gente que sabe a medias. Analizan poco y deciden. Analizan poco y deciden. ¿Por qué analizan poco y deciden? Todos analizamos al fin. Porque Dios nos dio la razón para pensar, obviamente. Pero algunos piensan más que otros. Otros directamente no piensan, sino que sienten. Si me cae bien, si me cae cómodo, si me cae placentero, debe ser bueno. Si en apariencia es bueno, debe ser bueno. Si lo que aparenta no me espanta, bueno, lo acepto. Hay gente que tiene filtros equivocados para tomar decisiones. Eligen por la pinta, por la facha, eligen por la estatura, por el color de ojos, por el color de pelo, eligen por un montón de razones, pero no eligen por el corazón. No miran lo que hay adentro. Es como el caso de una persona que se fue a atender, esto me lo contaba una doctora, que se fue a atender por una consulta así de rutina, pero lo mandaron de urgencia a quirófano y cuando lo abrieron ya era inevitable, ya era imposible porque estaba tomado completamente su cuerpo por el cáncer. Bueno, a veces hay personas que por dentro están llenos de carroña de muerto y por fuera son aparentemente atractivos, sin ningún inconveniente. Es como el ejemplo que les conté una vez que agarré una nuez con tantas ganas para comerla y cuando la abro estaba negra, negra, negra. A veces hay corazones negros por el pecado, por el rechazo, la bronca, el odio, el rencor y las situaciones que todavía no se han resuelto y que están largando pus por heridas del alma. Hay personas hiperemocionales que están sufriendo por sus pasiones desordenadas y eso les confunde la razón, les confunde el cerebro para tomar una decisión con criterio. Pero también hay racionales libres. He querido nombrarlos así, principalmente para identificar a personas que piensan pero tienen un libre pensamiento. Y ese libre pensamiento no es bíblico. Ese libre pensamiento es basado en el sentido común, en la lógica pura. Si me cierra, si 2 más 2 es 4, debe ser bueno. Y las cosas de Dios no se pueden razonar de esa manera. ¿Por qué? Porque dependen de la fe. Dios es espíritu, el Espíritu Santo no se puede tocar, Dios no se puede tocar. Las cosas espirituales no se pueden ni siquiera ver, pero que las hay. Y todas dependen exclusivamente de la fe. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. El que tiene fe debe creer que Dios existe. Y eso le hace vivir esperando los galardones, las bendiciones que Dios prometió para su pueblo. Por eso la vida de fe no es una vida ciega, por más que la fe sea no ver nada y creer. ¿Cuántos están atentos? Por eso hay personas que son meramente racionales, libres de pensamiento, pero buscan la lógica, buscan la seguridad, le buscan el pelo al huevo, buscan tener razón humana en todas las cosas. Pero las cosas de Dios trascienden la razón humana. ¿Por qué? Porque Dios es supremo, es creador y nosotros somos meramente criaturas. Dice, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios, siendo apenas creación de Dios? Más bien nosotros tenemos que aprender a someternos a Dios, sujetarnos a Dios y hacer absolutamente su voluntad. Y en otro nivel, escuchá, hay gente que sabe por revelación. Sabe por revelación. Dios se lo reveló, Dios se lo confirmó, Dios se lo hizo saber. Y eso queda marcado a fuego, no se borra nunca más. Los que saben por revelación analizan y obedecen. Y la obediencia es característica en los que viven por la revelación de Dios. Porque
la obediencia agrada a Dios. Y hay personas desobedientes, rebeldes, que Dios les ha revelado su voluntad, pero deciden no hacerla. Deciden seguir haciendo su propia voluntad. Dios les dice perdonen y no perdonan. Dios les dice amen y no aman. Dios les dice compartan la fe, hagan obra de evangelista, por decir algo, pero no lo hacen. Dice ofrenden, no lo hacen. Amen al prójimo, no lo hacen. Reconcíliense, no lo hacen. Viven haciendo todo lo contrario a lo que le agrada a Dios. Y es por eso que hay personas que están desobedeciendo. Imagínate a Abraham. ¿Sabés quién fue Abraham, verdad? El patriarca de la fe. Cuando Dios lo llamó, Dios le dijo claramente: sal, Abraham, de tu tierra y de tu parentela al lugar en donde yo te lo mostraré. No se lo había mostrado todavía, no lo conocía todavía Abraham. Pero como Abraham conocía a Dios, obedeció. Y él salió. Y eso lo justificó en su fe. Y a partir de allí Abraham fue considerado el padre de la fe. Obedeció. La persona que recibe la revelación de Dios obedece. Imagínate Noé. Cuando Dios le dijo a Noé: Noé, estás viviendo en medio de un mundo corrupto, desgraciado y degradado por el pecado, que ya va directo al infierno. No hay remedio para este mundo. Por lo tanto, los voy a sepultar todo bajo las aguas, pero tu familia y vos y los animales se van a salvar. Así que construí un arca. Imagínate Noé, si le hubiera contestado a Dios y le hubiera dicho: estás loco, ni loco, se van a burlar de mí, se van a reír de mí, no, conmigo no cuentes. La Biblia dice que Noé construyó el arca, obedeció a Dios. Jesús también, cuando Dios le dijo: vas a ir a la tierra, vas a salvar al hombre perdido, vas a ser crucificado, muerto, vas a ser sepultado, pero vas a resucitar al tercer día. Imagínate que Jesús le hubiese dicho a Dios: no, ni loco. Hubo una duda humana en el Getsemaní cuando le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero después dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí fue hacia la muerte y muerte de cruz. Obedeció, y dice, obedeció hasta el fin. Por eso nosotros tenemos que aprender a obedecer. Y la revelación hace que nosotros nos convirtamos en personas obedientes. Los racionales bíblicos, te voy a dar 3 razones. Conocen a Dios, pero no es un conocimiento superficial. Como ya dijimos, sí, lo conozco a Dios. Vos tenés que dar pruebas de tu conocimiento de Dios. ¿Cómo lo conocés? ¿Cuándo lo conociste? ¿Por qué lo conociste? ¿Y qué clase de Dios es para vos? Lo tenés que conocer a Dios en base a lo que nos revela la Escritura. La Biblia nos revela a Dios como el Padre Celestial, que está con nosotros, sus hijos, que nos ama, que nos cuida, que nos acompaña, que nos provee, que nos defiende, que nos ayuda, que está siempre presente. Hay personas que no lo conocen a Dios todavía y lo tienen que conocer, porque es una demanda de la palabra de Dios, conocer a Dios y proseguir en conocerlo. Y miren el texto que les va a traer la revelación ahora. Primera de Juan capítulo 4, versículo 6. Dice: nosotros somos de Dios, dice el apóstol. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Vos te animás a decir: yo soy de Dios porque soy un hijo de Dios? Y yo sé que el que oye mi palabra es porque es hijo de Dios también. Pero si hay quien no quiere oír mi palabra, no es hijo de Dios. Y en esto vamos dándonos cuenta de cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Por eso cuando somos hijos de Dios y podemos afirmarlo sin ninguna duda, es porque hemos tomado una decisión de que Dios sea nuestro Padre Celestial, de que Dios sea nuestro Dios,
y no un Dios de mentirita o un Dios extraño o un Dios que es Satanás, el Dios de este siglo. Daniel 11:32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No es un conocimiento superficial. Por eso te das cuenta que hay muchas personas que conocen a Dios vagamente, superficialmente. ¿Por qué? Porque no hacen nada, no actúan. Quienes conocen a Dios actúan, accionan, son activos, son personas que producen, están siempre queriendo hacer cosas que agradan a Dios. Pero el que no conoce a Dios, ni la hora que le da, no me interesa. Yo estoy aquí, él allá, mientras no me moleste. Hay gente que no conoce a Dios y lo tiene que conocer porque de eso se trata la vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a quien tú has enviado. Por eso hay personas que todavía no han conocido a Dios porque no mueven un dedo. Los racionales bíblicos confían en Dios. Confían en Dios. Mira lo que dice el Salmo 37, del 3 al 5. Este es uno de mis preferidos. Miren qué lindo. Confía en Jehová y haz el bien. No dejes de hacer el bien, porque a su tiempo segarás, dice la palabra. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Qué maravilloso salmo, qué maravillosa promesa. Confía en Dios y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Cuando vos estás rodeado de la verdad, vas a disfrutar de paz, de gozo y de guía absoluta para tu vida. Pero si estás rodeado de mentiras, hay demonios allí. Si estás rodeado de mentiras, hay cosas malignas allí. Y hay personas que cohabitan con la mentira. El padre de mentiras es Satanás. Por lo tanto, si vos querés ser guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no puede convivir con la mentira. Por eso cortá la mentira y reprendé al mentiroso en el nombre de Jesús. Y no aceptes más la mentira porque eso es diabólico. Y por último, los racionales bíblicos colaboran con Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. Vos tenés que sentirte colaborador de Dios. ¿Qué necesitas, Dios, de mí? ¿Qué puedo hacer yo para que tu obra se engrandezca, para que tu reino crezca, para que la gloria de Dios se desate? Porque seguramente estás rodeado de malignidad, estás rodeado de mentira, estás rodeado de gente que está sirviendo diligentemente a Satanás. ¿Y qué haces? A lo mejor no estás haciendo nada y no te das cuenta que el poder más grande que está en nuestras manos es la oración, de pedirle a Dios que se manifieste. Sin embargo, hay gente que se queja, que maldice, no hace nada y eso le da lugar al diablo. La iglesia tiene que estar movilizada en la oración. A lo mejor decís, no tengo tiempo para moverme e ir, pero sí tengo tiempo para orar. Señor, bendice esta situación. Miren, yo le decía a una persona hoy más temprano, porque paso siempre por un lugar donde hay un altar al Gauchito Gil, y yo lo cubro ese lugar con la sangre de Jesús. Pero también he visto a una persona, porque paso a las 6:00 de la mañana, he visto a una persona arrodillada ahí y lo cubro con la sangre de Jesús. Bueno, no quise interrumpirlo porque estaba arrodillado orando a su Dios con minúsculas. Pero no va a faltar oportunidad porque ya lo he cubierto, lo he atado, lo he declarado, lo he determinado y no dudo que cuando lo hable, Dios lo va a tener preparado para que reciba a Cristo. Inclusive le estuve pidiendo a Dios sabiduría cómo tengo que encarar la situación para no chocarle, porque no puedo ofenderlo. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Tenemos que orar, tenemos que predicar, tenemos que compartir la fe, tenemos que amar, tenemos que bendecir, tenemos que ayudar al prójimo más necesitado. Pero nada, no.
porque Dios nos ha dotado y principalmente nos ha dado Cristo, su Hijo amado, para que nosotros podamos presentarlo al mundo sin Él. ¿Cuántos entienden esto? Por eso las decisiones nos definen. Todo lo que vos decidís es lo que Dios va a empezar a utilizar. Hoy, en base a este mensaje, tenés que decir, bueno, Señor, entiendo que tengo que tomar una decisión. A lo mejor viví mucho tiempo pasivo, neutral, viví mucho tiempo creyendo que esto le tocaba a otros, pero la demanda es para todos sin excepción. Hay algunos que dicen, no, mi esposa es más fuerte que yo, mi esposo es más fuerte que yo, mi hijo es el que lleva la punta, es el que siempre nos... No, vos tenés que tomar la decisión de convertirte en alguien útil para Dios, en alguien que pueda servir a Dios con diligencia. Por eso, de parte de Dios, hoy te llamo para que tomes una decisión. Hoy te llamo para que te decidas a empezar una nueva historia en tu vida. Y si hoy reconoces que hasta ahora no te has comprometido como debías comprometerte, tenés que saber que hoy es el día que eligió Dios para que tomes esta decisión. Y esta decisión te va a acercar más a Dios, porque estás decidiendo para su gloria. Ponete de pie, iglesia, por favor. Si hubiera aquí alguien que todavía no recibió a Cristo y quiere recibirlo para tener seguridad de vida eterna, esto es, que si hoy mismo muere, va al cielo seguro, porque recibe a Cristo. Pero si Dios te da oportunidad de seguir viviendo, lo puedas servir con honra y con gloria para dar fruto al 100%. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, deja que el Espíritu Santo esté ahora guiándote a toda verdad, ubicando lo espiritual con lo espiritual, que no te confunde el diablo, haciéndote dudar o tener miedo o demorar la entrega que Dios está esperando desde hace mucho tiempo. Dios está esperando esa decisión desde hace mucho tiempo y hoy es el día para que la tomes. Decile a Dios así si te sentís identificado. En esta noche quiero entregarme, Dios, para una mayor consagración, para una mayor entrega. Señor, haz de mí un instrumento útil para tu gloria. Y Señor, quiero que estés usando mi vida, más en estas fiestas, para bendecir a todos, para mostrar tu amor a todos y para colaborar en la extensión de tu reino. Utilízame, Señor, conforme lo quieras. Me pongo en tus manos, me pongo en tu altar. En Cristo Jesús. Amén. Amén.